Ahora vamos a ver la segunda parte, la continuación de la teoría de fuerzas hidrostáticas. Como nosotros vimos recién, en la primera parte teníamos la descripción de cómo estaban hechas o cómo se llegaban las fórmulas para calcular la presión para una superficie plana. Vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir los pasos para el centro, sabemos también las ecuaciones del centro de presión, ¿sí? Acá nosotros hemos averiguado que el centro de presión, la fuerza colocada en el centro de presión de la placa, estaba dada por esta fórmula, que es fuerza de I en el centro de presión como menos el peso específico por seno del ángulo por I en función de X. Con esto podemos nosotros definir también cuál es las coordenadas del centro de presión en función de esta coordenada que hemos visto recién. Bueno, ustedes recuerdan que la fórmula había salido de hacer todo un despeje, ¿sí? Donde nosotros habíamos concluido que fuerza de I en el centro de presión nos había quedado como el peso específico, el seno del ángulo y luego la integral de I en función de la coordenada epsilon que habíamos tomado en cuenta. Si nosotros a la coordenada epsilon la reemplazamos, ¿sí? En función del centro de gravedad y en función de la coordenada I como epsilon del centro de gravedad menos I, ¿sí? Esto lo que va a hacer es ubicarnos en el centro de gravedad, entonces reemplazando en esta fórmula lo que obtenemos es lo siguiente. Fuerza en I del centro de presión nos va a quedar como el peso específico por seno del ángulo por epsilon del centro de gravedad por la integral de I diferencial de área menos la integral de I cuadrado diferencial de área. Fíjense en los términos de esta integración. Si nosotros tenemos que, por la integral, digamos, de simetría que tenemos en el objeto, ¿sí? Si el objeto es simétrico, tenemos que esta integral se hace 0 y tenemos que la integral se va a hacer 0, con lo cual este término se va a anular, y tenemos esta integral que por definición es el momento de inercia respecto del eje X sobre el eje que tenemos. Entonces ahí llegamos a la ecuación 1, donde decimos que la fuerza en el centro de presión nos va a quedar como menos el peso específico, el seno del ángulo y el momento de inercia. Esto mismo sigue siendo la ecuación 1 que ya describimos anteriormente. Ahora, con esto lo que podemos hacer es describir, ¿sí? o sustituir y encontrar dónde está la posición del centro de presión. Fíjense que de la ecuación de presión que nosotros teníamos al principio, la ecuación de presión lo que mencionaba es que la fuerza, ¿sí? Nos va a quedar como la densidad en el centro de gravedad, ¿sí? O la presión en el centro de gravedad por área, con lo cual en este caso podemos sacar cuánto es la posición, la posición del centro de presión. Entonces, I del centro de presión nos va a quedar como menos gamma seno del ángulo sobre presión del centro de gravedad por el área, todo esto multiplicado por el momento de inercia, ¿sí? Fíjense que ahora vamos a sacar, esto estamos hablando de el momento resultante de ambas cosas, ¿sí? Esta es una ecuación, la ecuación 2, vamos a llamarle, es una ecuación muy útil para poder encontrar la ubicación del centro de presión en la placa. Fíjense si aplicamos el mismo criterio para encontrar la posición en X, ¿correcto? Vamos a hacer aproximadamente lo mismo y vamos a tratar de encontrar cuál es la posición. Vamos a ver la sumatoria de momentos respecto de X, o sea, va a ser F por la sumatoria, o sea, el momento resultante, ¿sí? F por X del centro de presión va a ser igual a la sumatoria de momentos, que va a ser nula. Entonces en este caso tenemos la integral de X por presión diferencial de área, reemplazando la ecuación nos va a quedar la integral de X por presión inicial más peso específico, volvemos a reemplazar por lo mismo que teníamos al principio, y luego todo esto por el diferencial de área. Fíjense que nos queda
igual a menos el peso específico, el seno del ángulo y la integral de x y diferencia del área. Esto, si ustedes se acuerdan de mecánica, es el producto de inercia del objeto, ¿sí? Tiene que ver cuando el objeto no es simétrico, o sea, generalmente es no nulo cuando el objeto es simétrico, con lo cual nos va a quedar como resultado final menos el peso específico, el seno del ángulo, el momento, el producto de inercia, la densidad, centro de gravedad y el área. De esta ecuación se puede sacar de vuelta x del centro de presión como menos la densidad, peso específico, perdón, seno del ángulo, producto de inercia, sobre peso, presión del centro de gravedad por área. Bien. Estas dos ecuaciones, la de x del centro de presiones y la de y en el centro de presiones, son claves para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Entonces, fíjense, tanto esta ecuación, la ecuación 2 que tenemos acá, como la ecuación, vamos a llamarle 3, son muy importantes para el desarrollo del ejercicio. Y lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, nosotros primero tenemos que preguntarnos cuáles son esos momentos de inercia respecto de x o respecto el producto de inercia que nosotros tenemos respecto del eje x, y. Entonces tenemos que preguntarnos cuáles son estos. Entonces esto básicamente, como nosotros lo hemos visto en mecánica del sólido rígido, dependen de la geometría del cuerpo. Y se podemos definir para algunas figuras emblemáticas, ¿sí? Como las más comunes que pueden aparecer en compuertas, como esta la siguiente. Fíjense, nosotros tenemos el típico rectángulo, ¿sí? Nosotros tenemos base B y longitud 2, estamos acá señalando el centro de gravedad. Entonces, el área obviamente que es base por longitud, base por altura. El momento de inercia por definición es base por longitud al cubo sobre 12, y como es simétrico no tiene producto de inercia. Lo mismo pasa con la compuerta circunferencial, donde nosotros tenemos que el área, bueno, pi por radio al cuadrado, el momento de inercia es pi por radio a la cuarta sobre 4, y también simetría vale 0. Idem pasa con el semicírculo. En este caso, siempre en el semicírculo es importante saber que el centroide está a 4 veces el radio sobre 3 por pi, que es una constante, es fácil saberlo. El momento de inercia, que es pi por radio al cuadrado sobre 2, el área, el momento de inercia, que es esta constante o variable respecto de r, y luego por simetría también no tiene producto de inercia. Sí puede haber un caso especial cuando tenemos un triángulo, en el caso general, si nosotros sabemos que tenemos de alguna manera, alguna disimetría o algo por particular, bueno, tenemos estos números acá, ¿sí? El centro de masa que está ubicado a 1/3 en este caso de la base mayor, la diferencia entre las bases, el ángulo de inclinación y demás. Entonces esto es un conjunto de cuerpos dentro de la mayoría de los cuerpos. Básicamente, para hacer un resumen de fórmulas, las ecuaciones necesarias para resolver este problema son las siguientes. Siempre nosotros tenemos la fuerza, que debemos recordar siempre es el peso específico, la altura h respecto de la superficie libre, obviamente está ubicado en el centro de gravedad, y el área de la placa, por lo cual es importante contar con el área de la placa al momento de resolverlo o calcularlo. Luego la posición del centro de presión, esto es importante para cuando hacemos sumatoria de momentos y tenemos que calcular la fuerza. Entonces tenemos menos el momento de inercia respecto del eje x, seno del ángulo de inclinación a la superficie plana, y luego la altura del centro de gravedad por el área, y finalmente tenemos la coordenada en x del centro de presiones, donde nos va a quedar menos el producto de inercia, ¿sí?, del seno del ángulo sobre la altura del centro de gravedad por el área. Aclaración importante, nunca debemos olvidar que estos productos de inercia y esto están hablando de cuál es la posición del centro de presión respecto del sistema de referencia, el cual está situado en el centro de gravedad. O sea, siempre recuerden esto, que el sistema IX está situado en el centro de gravedad de la figura, con lo cual es una posición relativa a él. Por lo tanto, es esperable y lógico que si la figura tiene simetría, que no tenga producto de inercia por el hecho de su simetría misma. Entonces esto es clave recordarlo.
Más allá de esto, después habremos de hacer ejercicios para aplicar este tipo de cosas. En realidad, como detalle al margen, el tema de las superficies no planas se puede trabajar como si fueran superficies planas, descomponiéndolas y demás.